Estamos ya en la última unidad de este curso de actualización en dermatología. En este apartado vamos a tratar el precáncer cutáneo y el carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular es el único cáncer de piel que tiene lesión precursora, y esto es importante porque si la identificamos y tratamos, vamos a reducir la probabilidad de que el paciente desarrolle un cáncer de piel. Los dos tipos de precáncer son la queratosis actínica y la queilitis actínica. La queratosis actínica se presenta como una lesión plana o ligeramente sobrelevada, eritematosa y con descamación o hiperkeratosis. A la palpación tiene una textura rasposa y a veces se palpa más que se ve. Habitualmente el diagnóstico es clínico, de forma sencilla, y solo excepcionalmente se precisa una biopsia para confirmarlo. El paciente puede tener solo una queratosis actínica, aunque lo habitual es que sea múltiple. La localización predilecta son las áreas crónicamente expuestas al sol, como el cuero cabelludo, cara, pabellones auriculares, escote, dorso de antebrazos y dorso de manos. El principal factor de riesgo para su desarrollo es la exposición a la luz ultravioleta, ya sea de forma crónica o recreativa. Otro factor de riesgo es tener un fototipo bajo, es decir, piel blanca, ojos claros, cabello rubio o pelirrojo. Además, las personas inmunodeprimidas tienen un riesgo aumentado de desarrollar queratosis actínicas respecto a la población general. Las queratosis actínicas a veces son clínicamente muy discretas, apenas visibles y solo se aprecian a la palpación, pero en otras son claramente visibles con mucha hiperkeratosis. En la imagen de la izquierda vemos una queratosis actínica en la que predomina la hiperkeratosis y en la de la derecha otra queratosis actínica en dorso nasal en la que predomina el componente eritematoso. Una forma de presentación de la queratosis actínica es la forma hipertrófica. En ella existe una gran hiperkeratosis, como vemos en estas imágenes. El principal problema de las queratosis actínicas hipertróficas es que en ocasiones el diagnóstico diferencial con un carcinoma es difícil. La exploración dermatoscópica nos puede ayudar en el diagnóstico diferencial, pero si no nos queda claro tampoco, tendremos que realizar una biopsia de la lesión. Desde hace pocos años, en los pacientes con queratosis actínicas múltiples se está hablando del concepto de campo de cancerización. Este término hace referencia a una zona de piel con signos de daño solar crónico y múltiples queratosis actínicas, pero además implica que hay daño actínico subclínico que no estamos viendo. Sabemos que la radiación ultravioleta acumulada ha ocasionado múltiples mutaciones en los queratinocitos, que darán lugar a más queratosis actínicas y cáncer de piel no melanoma, tanto carcinoma espinocelular como vasocelular. Para resumir, en un campo de cancerización tiene mayor riesgo de aparecer un carcinoma. Aquí vemos un ejemplo de campo de cancerización con múltiples queratosis actínicas. El campo de cancerización es más frecuente en personas que han estado expuestas crónicamente a la radiación ultravioleta durante años, bien por motivos laborales, bien por ocio. Aquí vemos otros dos ejemplos de campos de cancerización. Vemos múltiples queratosis actínicas en cuero cabelludo rodeando un carcinoma espinocelular. La queilitis actínica es el equivalente a la queratosis actínica, pero de localización en el labio. Es una entidad premaligna que, dejada su evolución natural, tiene potencial para desarrollar un carcinoma espinocelular del labio. El principal factor de riesgo para su aparición es la exposición a la radiación ultravioleta, pero además tienen también un papel importante en su desarrollo el tabaquismo y el alcoholismo. La queilitis actínica se asienta con mucha más frecuencia en el labio inferior y se suele presentar como áreas blanquecinas con erosiones y sequedad labial, con fisuras, como vemos en estas dos fotografías. Un dato clínico muy característico de la queilitis actínica es que, además de los signos anteriormente comentados, se produce un borramiento del borde bermellón, es decir, se difumina la línea que separa la piel de la semimucosa, como vemos aquí y refleja esta línea amarilla. En la imagen de la izquierda vemos una queilitis actínica en el labio inferior, con sequedad, erosiones y borramiento del borde bermellón, que si la dejamos evolucionar va a desarrollar un carcinoma espinocelular del labio, como vemos en la imagen de la derecha. En esta imagen además vemos dos elementos hiperkeratóticos en la zona más cercana a la comisura, correspondiente al carcinoma espinocelular, pero en el resto del labio siguen viéndose datos clínicos de queilitis. El diagnóstico, tanto de la queratosis actínica como de la queilitis actínica, es clínico. Además, la dermatoscopia nos va a ser de gran ayuda diagnóstica en la queratosis actínica. No obstante, en caso de duda,
Tanto en la queratosis actínica como en la queilitis será imprescindible realizar una biopsia para estudio histopatológico. Se recomienda realizar biopsia cuando se trata de lesiones mayores de 1 centímetro, cuando están infiltradas o están ulceradas. El patrón dermatoscópico característico de la queratosis actínica es el patrón en fresa. Se llama así porque vemos un fondo rojizo con múltiples elementos puntiformes blanquecinos en su interior. Es muy frecuente, aunque no imprescindible para el diagnóstico, encontrar unas estructuras denominadas rosetas. Las rosetas son 4 puntos blancos agrupados de 4 en 4. No son patronomónicos de queratosis actínicas, puesto que podemos ver rosetas en otras lesiones de origen queratinocítico. No se corresponden con ninguna estructura histológica, sino que es un fenómeno de refracción de la luz y son más fáciles de ver con dermatoscopia de luz polarizada que con dermatoscopia de contacto. En esta imagen vemos que las flechas negras señalan las rosetas, pero realmente está toda la queratosis actínica llena de rosetas. Normalmente también veremos en la dermatoscopia estructuras blanquecinas amorfas que se corresponden con escamas. Aunque es cierto que existen queratosis actínicas que involucionan espontáneamente, sabemos que el 65% de los carcinomas epinocelulares se originan sobre una queratosis actínica o sobre un área que contiene queratosis actínicas, es decir, sobre un campo de cancerización. Como no existen criterios para identificar a aquellas que sí van a malignizar, el consenso hoy por hoy es que hay que tratar todas. Existen múltiples opciones terapéuticas. Podemos elegir tratar solo las queratosis actínicas visibles y también tenemos la opción de tratar el campo de cancerización si es que lo hay. Además, también tenemos diferentes modalidades de tratamiento. Por ejemplo, tenemos tratamientos ablativos y tratamientos tópicos. Entre los tratamientos dirigidos a la queratosis actínica aislada, la criocirugía es la técnica más utilizada. Es un método rápido y sencillo y además no precisa anestesia, por lo que se puede hacer el mismo día que viene el paciente a consulta. Tenemos que saber que es más eficaz en lesiones con poca hiperkeratosis. El curetaje o afeitado es otra opción terapéutica. Su principal ventaja es que podemos obtener material para mandar a anatomía patológica y como desventaja es que precisa anestesia local para realizarla. Si estamos ante una queratosis actínica hipertrófica, una buena opción es indicar la aplicación tópica de 5-fluoroacilo más ácido salicílico en solución durante 8 a 12 semanas. Podemos tratar varias lesiones de forma simultánea, como vemos en esta fotografía, y se tolera bastante bien, pero tenemos que saber que no trata el campo de cancerización, sino que solamente trata la queratosis actínica visible. Una opción que podemos utilizar para tratar la queratosis actínica visible y además un campo de cancerización pequeño es utilizar ingenol mebutato tópico. La pauta de aplicación es corta, solo 2 días en la cara y cabeza y 3 días para tronco y extremidades, lo que facilita el cumplimiento terapéutico. La desventaja es que produce una reacción inflamatoria de intensidad variable. Si queremos tratar campos de cancerización amplios, podemos escoger diclofenaco al 3% más ácido hialurónico. Es un tratamiento largo, que se aplica 2 veces al día durante 3 meses y suele ser bien tolerado, aunque a veces se puede producir irritación, sequedad y prurito, como vemos en la imagen de esta diapositiva. Pero quizá el tratamiento más conocido y también más utilizado para el campo de cancerización es el imiquimod en crema, que está comercializado a concentraciones del 3,75 y 5%, con posologías diferentes en función de la concentración que elijamos. El principal efecto adverso del imiquimod es la intensa irritación local que produce, que puede ocasionar que el paciente suspenda el tratamiento, bien por miedo al ver la reacción inflamatoria local tan llamativa o bien por molestias locales. En algunos pacientes, aparte de la reacción local, también puede producirse una reacción adversa sistémica, con síntomas pseudogripales, como fiebre, cefalea, artralgias, mialgias e incluso adenopatías inflamatorias. La terapia fotodinámica está indicada para tratar el campo de cancerización. Consiste en aplicar un agente fotosensibilizante en la zona de piel a tratar, que puede ser metilaminolevulinato o ácido aminolevulínico, y después de esta aplicación realizar el tratamiento con terapia fotodinámica. Esta terapia se puede realizar en consultas exponiendo la zona a una lámpara de luz roja durante 9 minutos o bien podemos hacer terapia fotodinámica con luz de día, es decir, decirle al paciente que esté 3 horas al aire libre, aunque no con exposición directa al sol.
Ambas opciones presentan una eficacia similar, pero la gran diferencia es que la terapia fotodinámica con luz de día es completamente indolora, mientras que la que se realiza con lámpara es dolorosa y puede llegar a requerir anestesia. Para tratar la quelitis actínica podemos utilizar casi todos los tratamientos que utilizamos para la queratosis actínica. La elección dependerá de la severidad de la quelitis actínica. Pero además también se utiliza la cirugía convencional, eliminando el borde bermellón cuando está afecto en su totalidad. Esta cirugía se denomina bermellectomía. Una forma de mejorar la eficacia del tratamiento es aplicar diferentes tratamientos de forma secuencial, es decir, combinando tratamientos dirigidos a tratar la queratosis actínica visible junto con tratamientos dirigidos al campo de cancerización. Las combinaciones que podemos utilizar son múltiples y no hay ninguna norma, sino que va a depender de las preferencias del paciente y de la experiencia del médico que lo va a tratar. Después del tratamiento es importante recomendar medidas para prevenir su reaparición. Tenemos que educar a nuestros pacientes para que eviten la exposición solar en las horas centrales del día, que usen sombreros y ropas y cremas de protección solar con factor mayor de 30. Ahora ya sabemos que el precáncer puede evolucionar y convertirse en un carcinoma espinocelular, que primero será in situ, es decir, localizado en la epidermis, y más adelante sobrepasará la membrana basal epidérmica y se extenderá en profundidad, convirtiéndose en un carcinoma espinocelular infiltrante, con capacidad ya para producir metástasis. El carcinoma espinocelular es un tumor maligno derivado de los queratinocitos. Representa el 15-20% del cáncer cutáneo no melanoma y es el segundo tumor cutáneo maligno en frecuencia después del carcinoma vasocelular. Puede desarrollarse en piel y mucosas y tiene capacidad para producir metástasis, tanto por vía linfática como por vía hemática. La localización más frecuente es en el polo cefálico, es decir, cara, cuero cabelludo y pabellones auriculares. Los factores de riesgo para su aparición son los mismos que para el precáncer cutáneo: exposición solar crónica y recreativa, tener un fototipo bajo y estar inmunodeprimido. Pero además también son factores de riesgo el haber estado expuesto en exceso a radiaciones ionizantes, a arsénico y alquitrán. La presencia del virus de papiloma humano también es un factor de riesgo, pues ya sabemos que existen serotipos oncogénicos. Y otro factor de riesgo es la presencia de úlceras o quemaduras de larga evolución, sobre las cuales puede originarse un carcinoma espinocelular. El carcinoma espinocelular, antes de ser infiltrante, pasa por una fase de carcinoma in situ, cuya duración en el tiempo es variable. En esta fase, los queratinocitos displásicos no infiltran la dermis, por lo que en esta fase el carcinoma no va a tener capacidad para producir metástasis. Existen dos formas especiales de carcinoma espinocelular in situ, que son la enfermedad de Bowen y la eritroplasia de Queyrat. La enfermedad de Bowen se presenta como una mácula o placa eritematosa descamativa de crecimiento lento durante años. Suele ser asintomática y es frecuente que se localice en las piernas. El diagnóstico diferencial hay que hacerlo con el carcinoma vasocelular superficial y también con el eczema inespecífico. La dermatoscopia nos va a servir para realizar este diagnóstico diferencial, pero en los casos dudosos haremos una biopsia. Aquí vemos varios ejemplos de enfermedad de Bowen, que se presenta como máculas o placas eritematodescamativas. Cuando apenas tiene descamación, como en la fotografía superior izquierda, el diagnóstico suele ser más difícil. En estos otros dos ejemplos de enfermedad de Bowen vemos dos placas eritematodescamativas de contorno irregular, pero en ambas se aprecia una zona de hiperkeratosis localizada más marcada. En esta zona es posible que el carcinoma ya esté infiltrando la dermis. Probablemente en esta zona sea en la que tengamos que hacer la biopsia. Cuando el carcinoma espinocelular infiltrante se presenta en forma de placa eritematosa con hiperkeratosis, probablemente procede de una enfermedad de Bowen que ha evolucionado, como en estos dos casos. Pero es más frecuente que el carcinoma espinocelular infiltrante se manifieste como una tumoración rosada, exofítica con hiperkeratosis. Recordad que el carcinoma espinocelular es un tumor maligno derivado de los queratinocitos, por lo que va a tener capacidad para producir queratina, y por eso el carcinoma espinocelular se va a caracterizar por la presencia de queratina. En ocasiones, el carcinoma espinocelular tiene una morfología crateriforme, con un tapón queratótico central.
A veces este tapón queratótico central crece adoptando forma de cuerno, como vemos en estas imágenes, mucho más marcada en las imágenes de la izquierda. Si el carcinoma espinocelular se presenta con la morfología como hemos visto antes, es decir, con el nódulo rosado, con tapón queratótico o con un cuerno central, habrá que hacerlo con el queratocantoma, pues pueden ser indistinguibles. El crecimiento rápido en semanas nos hará sospechar un queratocantoma, pero no obstante será necesaria su extirpación y su estudio histopatológico para confirmar el diagnóstico. La biopsia cutánea parcial de un queratocantoma no sirve para el diagnóstico diferencial histológico, sino que hay que enviar la pieza completa a anatomía patológica. Otra forma de presentación del carcinoma espinocelular es como una tumeroción excrescente, rojiza, de superficie friable con fácil sangrado. En esta forma la hiperkeratosis suele ser escasa o estar ausente. Además, suele tener un crecimiento bastante rápido. Si el carcinoma espinocelular se presenta con esta forma que acabamos de ver, el diagnóstico diferencial tendremos que hacerlo con el carcinoma de célula de Merkel. Por una parte, el carcinoma de célula de Merkel es un tumor maligno muy poco frecuente que aparece en ancianos y tiene crecimiento rápido. Por otra parte, también habrá de hacerse el diagnóstico diferencial con el melanoma amelanótico. El carcinoma espinocelular también puede asentar en la semimucosa labial, casi siempre como evolución de una queilitis actínica. Se manifiesta como una lesión ulcerada, queratósica e infiltrada al tacto. Aquí vemos dos ejemplos de carcinoma espinocelular del labio y en el resto del labio se ven signos de queilitis. Una forma especial de carcinoma espinocelular in situ es la eritroplasia de Queyrat, que se localiza específicamente en el glande o en el surco balanoprepucial. Se presenta como una mácula roja, brillante, bien delimitada, que suele ser asintomática y de crecimiento lento. El diagnóstico de sospecha debe confirmarse mediante biopsia. El diagnóstico diferencial de la eritroplasia de Queyrat lo haremos con la balanitis de Thun, la balanitis candidiásica y el líquen erosivo de mucosa genital. En esta zona también puede originarse un carcinoma espinocelular infiltrante, que se presentará como una tumeroción exofítica de superficie irregular y a veces papilomatosa, erosionada o ulcerada. En muchos casos, este carcinoma estará precedido por una eritroplasia de Queyrat no diagnosticada, también por condilomas acuminados o por un líquen esclerotrófico de larga evolución no tratado. Sobre un líquen esclerotrófico de vulva de larga evolución y no controlado puede originarse un carcinoma espinocelular. Aquí vemos un ejemplo de una zona ulcerada y queratósica sobre una placa hipopigmentada de líquen esclerotrófico. Si en la exploración de un líquen esclerotrófico vemos que hay una ulceración que no cicatriza o una zona queratósica, debemos tomar una biopsia para descartar que se haya desarrollado un carcinoma espinocelular. Y para finalizar este tema, recordemos que el diagnóstico de certeza del carcinoma espinocelular es histológico. El diagnóstico de sospecha clínico junto con la exploración dermatoscópica serán suficientes para indicar su extirpación y enviarlo a anatomía patológica. En caso dudoso, podremos hacer una biopsia previa. Ante cualquier sospecha de carcinoma espinocelular, es obligado explorar clínicamente las cadenas ganglionarias regionales en busca de posibles adenopatías. En caso de carcinoma espinocelular infiltrante, el tratamiento de elección es la cirugía convencional con márgenes de 5 milímetros o la cirugía de Mohs. Por el contrario, si estamos ante un carcinoma espinocelular in situ, podremos escoger entre varias opciones menos invasivas, como la criocirugía, el láser de CO2, el legrado y la electrodesecación, o bien tratamiento médico con imiquimod al 5%, 5-fluoroacilo o terapia fotodinámica. La radioterapia se utiliza como tratamiento paliativo.